Maltrató y humilló a su esposa por años, pero ella le dio una lección que nunca olvidará. Pónganse cómodo para que vea esta fascinante historia. Antes de comenzar, suscríbete, darle like y activa la campanita para no perderte ninguna de las historias que subimos a este canal. Desde el día en que se casaron, Marta creyó que había encontrado al hombre de su vida. Pero con el tiempo, descubrió que Javier, el hombre con quien había soñado envejecer, se convertía en su peor pesadilla. Los insultos comenzaron poco a poco. Eres inútil, no sirves para nada, sin mí, no eres nadie. Luego, vinieron los empujones, los desprecios en público y las humillaciones diarias. Durante años, Marta soportó cada vejación, pensando que las cosas mejorarían, que el amor lo cambiaría. Pero un día, todo cambió. Marta, harta del maltrato y con la determinación de recuperar su dignidad, elaboró un plan. Sabía que Javier dependía completamente de ella para su vida diaria. Le preparaba la comida, le organizaba la casa y hasta manejaba sus finanzas. Decidió que la mejor lección no sería con venganza, sino con ausencia. Una mañana, después de soportar un insulto más, Marta se levantó antes de lo habitual, dejó una carta sobre la mesa y se marchó. En la carta, le decía a Javier que se cansó de ser su sirvienta y su saco de boxeo, que ahora le tocaba vivir sin ella. Javier, confiado y egocéntrico, pensó que ella volvería. Pero los días pasaron y se dio cuenta de que nadie le hacía la comida, la casa era un desastre y, peor aún, sus cuentas estaban en números rojos. Intentó llamarla, suplicarle que volviera, pero Marta ya había tomado su decisión. Estaba comenzando una nueva vida, libre y llena de amor propio. Pasaron meses y Javier terminó solo, abandonado por todos, pues sin Marta, se dio cuenta de que no tenía amigos ni familia que lo soportara. Perdió su empleo, su casa quedó en ruinas y la soledad se convirtió en su peor castigo. Mientras tanto, Marta floreció. Encontró un trabajo que la hacía feliz, rodeada de personas que la valoraban y con una vida lejos del sufrimiento. Aprendió que el amor no debe doler, que nadie merece vivir bajo el yugo del maltrato. Javier aprendió la lección de la manera más dura: quien siembra desprecio, cosecha soledad. Y Marta, por primera vez en mucho tiempo, volvió a sonreír. Marta no solo había logrado escapar, sino que también comenzó un proceso de sanación profundo. Al principio, fue difícil. Las noches solitarias, los recuerdos de los insultos y la sensación de vacío pesaban en su corazón. Pero poco a poco, con ayuda de amigos y terapia, descubrió que su vida tenía un valor inmenso. Empezó a trabajar en un centro de ayuda para mujeres que habían pasado por situaciones similares. Allí, conoció historias aún más desgarradoras que la suya, pero también vio cómo muchas mujeres lograban reconstruirse. Con cada testimonio, se convencía más de que había tomado la decisión correcta. Por otro lado, Javier cayó en una espiral de autodestrucción. Sin Marta, su mundo colapsó. Perdió su empleo por llegar tarde y faltar repetidamente. Se alejó de sus conocidos y sus noches se llenaron de alcohol y amargura. Buscó a otras mujeres que llenaran el vacío que Marta dejó, pero ninguna lo soportaba por mucho tiempo. Su carácter abusivo y su arrogancia lo convirtieron en un hombre indeseable. Cuando intentó buscar a Marta, ella ya era otra persona. Más fuerte, más segura, y completamente fuera de su alcance. Un día, la vio en un evento de la comunidad, rodeada de gente que la admiraba. Se acercó, pero Marta ni siquiera le dirigió la palabra. Lo ignoró como si fuera un extraño. El golpe fue devastador para él. Se dio cuenta, demasiado tarde, de lo que había perdido. Pero ya no había vuelta atrás. Marta, por su parte, encontró en su nueva vida un propósito que jamás había imaginado. Decidió escribir un libro contando su historia,
con la esperanza de que otras mujeres encontraran en sus palabras la fuerza para salir adelante. Su libro se convirtió en un éxito, inspirando a miles de mujeres a buscar una vida mejor. Con el tiempo, Marta también encontró el amor. No uno basado en el miedo o la sumisión, sino en el respeto y la admiración mutua. Aprendió que merecía ser amada sin condiciones y sin dolor. Se casó con un hombre que la valoraba, alguien que no solo la apoyaba en su crecimiento, sino que celebraba cada uno de sus logros. Juntos, construyeron una vida llena de amor y respeto, algo que Marta jamás pensó que podría tener. Años después, Javier se convirtió en la sombra de lo que una vez fue. Enfermo y olvidado, pasó sus últimos días en un pequeño apartamento en la periferia de la ciudad. Sus excesos lo llevaron a la ruina y, finalmente, fue diagnosticado con una enfermedad terminal. Sin dinero, sin familia y sin nadie que lo cuidara, Javier experimentó en carne propia el abandono que él mismo había provocado en Marta. La vida le había devuelto cada desprecio, cada insulto, cada golpe que había dado. Cuando su cuerpo ya no pudo más, murió solo, sin nadie que le sostuviera la mano, sin nadie que derramara una lágrima por él. Fue enterrado en un cementerio modesto, con una tumba sin flores, sin visitas, sin amor. Un destino cruel, pero justo para un hombre que había hecho del sufrimiento ajeno su forma de vida. Marta, en cambio, había construido un legado. Su historia había cambiado vidas, y ahora era una oradora reconocida, ayudando a miles de mujeres a encontrar su fortaleza y su libertad. Cada vez que subía a un escenario y veía las miradas llenas de esperanza de su audiencia, sabía que su sufrimiento no había sido en vano, porque Marta no solo había escapado del infierno, sino que había transformado su dolor en poder, y su historia en una lección eterna para quienes aún estaban atrapadas en la oscuridad. El amor propio y la valentía la habían salvado, y con cada paso que daba, demostraba que ninguna mujer debía resignarse a vivir en la sombra del miedo. Porque siempre hay una salida, y Marta fue la prueba viviente de ello. Y así, mientras su historia continuaba inspirando a miles de personas, Marta comprendió que su verdadera victoria no era solo haber escapado, sino haberse convertido en la mujer que siempre estuvo destinada a ser, fuerte, libre y llena de luz. Sin embargo, la vida de Marta aún tenía más capítulos por escribir. Con el tiempo, su labor se convirtió en un movimiento más grande de lo que jamás imaginó. Fundó una organización para ayudar a mujeres en situaciones de violencia, proporcionando recursos, refugio y apoyo legal. Cada testimonio que escuchaba le recordaba por qué había tomado su decisión. Su pasado se convirtió en un motor para cambiar vidas. Mientras tanto, Javier, consumido por la tristeza y el arrepentimiento, intentó redimirse. Pero ya era tarde. No encontró oportunidades ni manos dispuestas a ayudarlo. Su caída fue inevitable. Y Marta, lejos de sentir odio, comprendió que él había sido víctima de sus propias decisiones. Al final, la historia de Marta no era solo sobre su escape, sino sobre su transformación. Pasó de ser una víctima a ser una inspiración, demostrando que la verdadera justicia no siempre es la venganza, sino el éxito y la paz interior. Y así, su nombre quedó grabado en la historia como un símbolo de resistencia, amor propio y esperanza.